Para la mayoría de nosotros, las serpientes nos hacen gritar peligro. Y es un instinto muy valioso. Cada año muerden a más de 5 millones de personas. Algunas inyectan un veneno letal. Otras son hostiles por naturaleza. Unas pocas tienen ambas cualidades. ¿Cuál es la serpiente más peligrosa? La que tienes delante. ¿Qué posibilidades tienes? Haremos un recuento y te lo contaremos. Las serpientes más letales del mundo. Las Américas. En Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica viven más de 1.000 millones de personas. Y millones de serpientes. Desde venenosas víboras hasta constrictoras triturahuesos. ¿Por cuál deberíais preocuparos más? El Amazonas. Aquí encontramos una serpiente tan formidable que no necesita veneno para ser letal. La anaconda verde ostenta el título de la serpiente más grande y pesada de la Tierra. Gracias a sus casi 10 metros de longitud, es igual de larga que un camión de 10 ruedas. Y gracias a sus imponentes 500 kilos, pesa lo mismo que un bisonte. Ha sido inmortalizada en el cine y catalogada como una feroz devoradora de hombres. Es un básico del cine de terror de serie B por sus múltiples hileras de 100 dientes curvados hacia atrás. Pero, ¿qué os podría hacer? ¿Cómo de letal es? En tierra firme, la mayoría de las serpientes son rápidas y ágiles, aunque estas no. Las anacondas prosperan en un entorno diferente. El agua. Ahí flota con facilidad. En el agua sus potentes músculos logran un movimiento atlético y flexible. Podría pasar a vuestro lado en cualquier arroyo de la selva. Se camufla en el color del lecho del río. Lo único que veréis de ella son unas pequeñas fosas nasales y unos ojos que sobresalen. Puede mantenerse sumergida hasta 10 minutos cada vez. No la veréis venir. Una serpiente de media tonelada justo bajo vuestros pies. Su mejor táctica es aprovechar el factor sorpresa. Y eso es lo que la hace tan peligrosa para el ser humano. Unos 30 millones de personas comparten territorio con anacondas a lo largo de los ríos del Amazonas. Hay muchas posibilidades de que algún humano desprevenido se tope con ellas.
Pero aunque nosotros seamos presas fáciles, las anacondas siguen una dieta más predecible para una serpiente. Roedores. En el inmenso Amazonas, la serpiente más grande del mundo caza al roedor más grande del mundo. Los capibaras viven en grandes grupos familiares, lo que les aporta más seguridad. Gracias a sus patas palmeadas y a que pueden aguantar la respiración durante 5 minutos, también están muy bien adaptados a la vida en el pantano. La anaconda necesita sigilo y velocidad para cazar a alguno. Sus más de 100 dientes se cierran como ganchos de agarre. $15.000 músculos constriñen con la fuerza de 18 hombres. Apretando cada vez más. La extrema presión destroza el sistema circulatorio del capibara, parándole el corazón. Después, gira su mandíbula y la agranda. No es de extrañar que la anaconda verde sea la serpiente más temida del Amazonas. ¿En qué posición estaría? Altísima puntuación en agresividad. No tiene veneno, pero sí una potente mordida y una fuerza muscular letal. Las posibilidades de huir son altas. Aún así, varias personas acaban siendo víctimas de la todopoderosa anaconda cada año. Ocupa el primer puesto de nuestro ranking. A por la siguiente. La anaconda acecha por abajo, pero la boa constrictora os observa desde arriba. Aunque pese 20 veces menos que su prima amazónica, sigue siendo una serpiente de 20 kilos. Estos monstruos no pueden doblarse ni girarse. En vez de eso, usan la flexible piel de su vientre para avanzar hacia adelante sin doblar su espina dorsal, como si de una oruga gigante se tratara. Es tan ancha como vuestro muslo y está creciendo demasiado para su piel actual. Durante su periodo de crecimiento, las serpientes segregan un lubricante entre su capa de escamas externa y la de debajo. Eso les permite desprenderse de su piel antigua y salir de ella más brillantes, suaves y grandes. Cuando son pequeñas, muchas boas se venden como mascota. Pero esas crías aumentarán su tamaño al menos 10 veces cuando lleguen a la edad adulta.
Tener un depredador de 3 metros en la habitación de tu hijo no es una buena idea. Solo en Estados Unidos se han registrado más de 20 casos de niños estrangulados o asesinados por las boas que tenían como mascota. Aunque parezcan inofensivas, las boas constrictoras son unas de las serpientes más letales del mundo. Teniendo en cuenta que esta mascota puede vivir hasta 40 años en cautividad, lo mejor es dejar que vivan en la naturaleza cazando sus propias presas. En las profundas sombras de la cuenca amazónica acecha el peligro. Esta gran serpiente, además, tiene veneno. Es la cascabel muda de Sudamérica. La serpiente venenosa más grande de todo el Amazonas. Mide normalmente unos 2 metros de largo, aunque en ocasiones puede llegar a medir casi el doble. También es una de las serpientes con los colmillos más largos. Y si a eso le añadimos un potente veneno, tenemos ante nosotros a una de las más letales del continente. Pero ¿qué posibilidades tenéis de sobrevivir si os topáis con una? Al contrario que las constrictoras, emplea su veneno para inmovilizar a sus presas y se ayuda de una estrategia sensorial muy desarrollada para rastrear su cena. Utiliza su lengua para seguir rastros olorosos. La lengua de una serpiente es 10.000 veces más sensible que una nariz humana. Capta partículas olorosas en el aire. Posteriormente, las saborea, ya que un órgano especial situado en la parte alta de su boca procesa los olores y los transforma en información. Puede hasta saborear en 3D, ya que capta diferentes olores de izquierda a derecha en cada parte de su lengua. Los roedores reutilizan caminos bastante a menudo, por lo que la ingeniosa cascabel muda solo necesita recorrer la carretera de los roedores. Si espera lo suficiente, es posible que su cena llegue hasta ella. Si os cruzáis con ella, tendréis un grave problema. Se les llama víboras de Foseta por los agujeros que tienen bajo los ojos. Cada uno contiene órganos muy sensibles al calor que detectan hasta los más pequeños cambios de temperatura. La rata se acerca. La cascabel muda ya está trazando un mapa de su calor corporal. Sus colmillos de 2,5 centímetros parecen agujas hipodérmicas que liberan una dosis enorme de veneno, destrozando los tejidos de la víctima y provocando una hemorragia interna. Al tener los colmillos tan largos, el veneno penetra profundamente en los músculos.
Vosotros tendríais un 20% de posibilidades de sobrevivir a esta mordedura. La rata, ninguna. Empleando solo sus colmillos, la cascabel muda se introduce la comida en la garganta. A pesar de su tamaño, esta serpiente sobrevive con solo 10 grandes comidas al año. Esta rata podría durarle un mes. La cascabel muda cuenta con veneno y unas armas enormes, pero habita en densas y remotas zonas boscosas. No suele toparse con seres humanos. Y cuando lo hace, intenta advertiros. Mueve la cola en señal de defensa, aunque puede que no la escuchéis. De ahí su nombre en latín, muerte muda. El veneno de la cascabel muda es despiadado y el antídoto es poco fiable. Mantiene su agresividad a raya al evitar a los seres humanos. Pero cuando muerde a las personas, estas pierden extremidades y hasta la vida. El veneno de la cascabel muda la coloca en la primera posición. Entre la maleza de Costa Rica encontramos un asesino con modales. Las serpientes de cascabel van más de frente que las cascabeles mudas. Emplean sus ruidosas colas para avisaros. ¡Atrás! Puedo mataros. Los habitantes de la zona la llaman cascabel, como un chile seco muy picante cuyas semillas hacen bastante ruido. Cuando las serpientes de cascabel mudan su piel, una pequeña sección se les queda en la base de su cola y se endurece formando un nuevo segmento del cascabel. Cada segmento choca contra los demás. Eso es lo que escucharéis si os acercáis demasiado. Las serpientes de cascabel suelen quedarse quietas en vez de huir. Y cuando atacan, son tremendamente rápidas. Pasan de 0 a 160 kilómetros por hora en una décima de segundo. Son 50 veces más rápidas que un coche de Fórmula 1 al arrancar. Su veneno es increíblemente tóxico y destruye tanto el sistema circulatorio como el nervioso. Doble ataque. Primero causa un dolor agudo ya que sus hemotoxinas hinchan la zona mordida, creando también moratones y ampollas. Después, provoca espasmos musculares y dificultad respiratoria ya que las neurotoxinas dañan y paralizan los nervios. Finalmente, es muy probable que la víctima acabe muriendo por un fallo respiratorio. El veneno de la cascabel puede desgarrar órganos y provocar una parada cardíaca. Son agresivas y su ataque es rapidísimo. Muerden a miles de personas al año y su tasa de mortalidad es muy alta. Eso es más que suficiente para superar a las constrictoras no venenosas y relegar a la cascabel muda a la segunda posición. Centroamérica es un hábitat para serpientes muy diverso en el que también viven muchos seres humanos.
¿Augura eso un desastre? Por supuesto. Aquí existen miles de especies de serpiente diferentes. Cada una de ellas son asesinas muy especializadas. Centroamérica es un nido de serpientes evolutivo. Las serpientes de todo el mundo viven justo bajo nuestras narices. Y muchas están más cerca de lo que pensáis. Algunas llevan el camuflaje al extremo, convirtiéndose en criaturas prácticamente invisibles para el ojo humano. La víbora de pestañas es tan enigmática que a menudo la encontramos en cualquier lugar de Centroamérica. Acabar en este ajetreado mercado no era su intención, pero hace todo lo posible por camuflarse. Sus armas la convierten en una vecina letal. Una mordedura de esta preciosidad es algo muy grave. No es su culpa, pero su veneno es muy potente y en ocasiones mortal. ¿Por qué es tan peligrosa? Es un efecto colateral de ser una cazadora selvática tan evolucionada. Estas víboras modifican sus escamas para protegerse los ojos de las espinas y pinchos de la densa selva tropical. Una característica muy práctica cuando no tienes pestañas. Otro de sus atributos es su increíble cola prensil que sujeta todo el peso de su cuerpo. Parece un letal cable elástico. No os está esperando a vosotros, sino a su víctima. En el interior de su boca, un conducto especializado permite respirar a la víbora de pestañas, aunque tenga la garganta llena por una gran presa, y sus impresionantes colmillos doblados hacia atrás en paralelo a su mandíbula están listos para atacar. Todo eso a la altura de vuestra cabeza. Al igual que la cascabel, la víbora de pestañas tiene un veneno tanto hemotóxico como neurotóxico que provoca enormes hemorragias y una muerte rápida en sus víctimas. No es agresiva, pero suele toparse con seres humanos y sus mordeduras defensivas suelen alcanzar cifras de 2 dígitos. En el peor de los casos, causa una muerte al año. Aún así, eso es más que suficiente para ocupar un merecido tercer puesto en nuestra clasificación. Más de 300 millones de personas. Más de 20 especies de serpientes venenosas. Norteamérica es territorio de serpientes. Cada año estas criaturas muerden a entre 7.000 y 8.000 personas. Tendréis un grave problema si os muerde alguna de estas dos. Son muy diferentes en aspecto, pero ambas cuentan con un veneno letal. La serpiente de coral no sabe lo que es el camuflaje. Emplea su color como advertencia. Alejaos, no me toquéis. La mayoría de las serpientes permanecen inmóviles o huyen, pero la serpiente de coral no es de esas. Sus pequeños colmillos apenas causan un pequeño pinchazo,
y solo liberan una cantidad de potente veneno neurotóxico correspondiente a una milésima parte de una cucharadita. Aún así, es lo único que necesita para matarnos a nosotros y a sus presas. Otras serpientes. Sus brillantes y relucientes escamas invitan a tocarla, pero no les gusta jugar a eso. Son tímidas y a menudo utilizan el engaño como defensa. Cuando se dejan ver, suelen optar por esconder su cuerpo dejando enrollado el final de su cola como cebo para desviar la atención de su cabeza. Si un depredador se acerca a su brillante cola, la serpiente de coral ataca. No es más que un pinchazo, y los síntomas pueden tardar un día entero en aparecer. Después, ya es demasiado tarde. Las neurotoxinas destrozan el sistema nervioso, interrumpiendo las conexiones entre el cerebro y los músculos. Lo que desemboca en un paro cardíaco o respiratorio. En Norteamérica, esta serpiente con aspecto de juguete es responsable de hasta 24 mordeduras al año, la mayoría de las cuales son extremadamente graves. Son tan temidas que otras serpientes se aprovechan de su reputación. Imitando sus movimientos, la inofensiva serpiente falsa de coral engaña a sus depredadores haciéndoles creer que se trata de su peligrosísima prima. Las auténticas serpientes de coral son las mayores embaucadoras del grupo. Son pequeñas, pero matonas. Tímidas, pero letales. Eso las coloca detrás de las feroces víboras y las enormes constrictoras. El estereotipo de Estados Unidos es que es un país de vaqueros. Y el hogar de unas de las víboras más célebres del mundo. Las serpientes de cascabel. La cascabel diamantina del oeste es un icono del salvaje oeste. Su característico cascabel infunde miedo tanto en seres humanos como en el resto de animales. Irónicamente, ella no se escucha a sí misma ya que las serpientes no tienen tímpanos. En su lugar, su voluminosa mandíbula inferior actúa como antena, captando hasta la más mínima vibración en la tierra y sobre ella. Siente a los vaqueros pasar. Su instinto le lleva a mantenerse firme. Prefiere evitar una confrontación que atacar innecesariamente. A veces mata cabezas de ganado, pero esa no es su intención. Los ranchos son el criadero ideal para sus presas favoritas, los roedores.
¿Es la cascabel diamantina del oeste una plaga o una controladora de plagas? Existen distintas opiniones, pero como todas las serpientes, esta cascabel debe matar para sobrevivir y en este establo hay una jugosa comida. Su lengua es su GPS, ya que capta las señales olorosas de su alrededor. Al igual que la cascabel muda, no acecha de forma activa, sino que su olfato la guía hasta el mejor lugar para una emboscada. En la oscuridad, sus fosetas termorreceptoras crean una imagen de su presa gracias al calor corporal. Por eso podría ver la rata aunque estuviera en una oscuridad total. Ahora necesita tener paciencia. Se lanza hacia su presa. Le basta con un solo ataque. Las enormes glándulas venenosas de esta cascabel albergan las hemotoxinas suficientes para matar 300 ratas. Pero sabe controlar la cantidad que inyecta. Su presa acaba sucumbiendo enseguida al potente y rápido veneno. Sin extremidades o dientes con los que desgarrar la comida, las serpientes se tragan sus presas enteras. Su veneno es increíblemente útil. Comienza a digerir la comida antes incluso de que la serpiente se la haya tragado. Su saliva tóxica se ha convertido en su mejor táctica de defensa. Es tan eficaz que tanto el ser humano como el resto de animales las evitan. Eso es importante en un país de vaqueros. En el que los territorios del ser humano y la cascabel diamantina del oeste se entrelazan. Estas criaturas muerden a miles de personas cada año. ¿Qué posición ocupan entre sus rivales? Con un veneno muy potente, una gran actitud defensiva y la alta frecuencia de sus mordeduras con una elevada tasa de mortalidad, esta serpiente supera a todos sus contrincantes previos en todos los aspectos. Sube con fuerza hasta el primer puesto de nuestra clasificación. A la hora de juzgar lo letal que es una serpiente, factores como el tamaño, sus colmillos y su veneno son muy importantes. La cascabel diamantina del este cuenta con esas tres características. Es la serpiente de cascabel más grande y pesada. Y tiene además los colmillos más largos y el veneno más letal. Cuando un colmillo comienza a desgastarse, le sale otro en su lugar. Sus largos colmillos inyectan veneno en los órganos internos de su víctima a una gran profundidad, destrozando tejidos enseguida y rompiendo vasos sanguíneos.
Si os muerde esta serpiente, tendréis suerte si solo perdéis una extremidad. La buena noticia es que la cascabel diamantina del este solo vive en hábitats densos y remotos a mucha distancia del ser humano. Es una maestra de la maleza. Aunque no comparte territorio con nosotros, sí lo hace con otra serpiente letal. La serpiente boca de algodón o mocasín de agua es la única víbora de foseta semiacuática del mundo. Sobrevive a base de peces, ranas y otros anfibios. Pero también es una oportunista. Y en esta selva, las serpientes también se comen a otras serpientes. La boca de algodón es caníbal. Cara a cara, la que ataca primero es la que sobrevive. La boca de algodón es mucho más grande. Se va a desayunar una cascabel diamantina del este. La cascabel es inmune al veneno de su propia especie, pero no al de otras. Los anticuerpos presentes en la sangre de la boca de algodón le protegen de su presa tóxica, descomponiendo el letal veneno de la cascabel diamantina mientras se la traga. Para muchas serpientes, la boca de algodón es un rival letal, pero carece de la potencia y agresividad de las serpientes de cascabel. Muerde a cientos de personas al año, pero con el antídoto adecuado, la tasa de supervivencia es elevada. Sin embargo, la cascabel diamantina del este cuenta con un veneno más potente, lo que se traduce en una tasa de mortalidad del 30% en caso de mordedura. Supera al resto de las serpientes de la parte alta de la clasificación y se coloca a la cabeza. Por ahora. Hemos visto serpientes que suenan como un sonajero y serpientes que constriñen. Algunas engañan y otras son caníbales. Pero ¿cuál es la más letal de todas? Al igual que el ser humano, las serpientes han colonizado la mayoría de las zonas habitables de nuestro planeta. Pero cuando nuestros territorios se entrelazan, las consecuencias suelen ser mortales. Cuando un superdepredador venenoso, agresivo y sigiloso se enfrenta a un ser humano, el desafío no puede ser mayor. En América, la serpiente que más entra en contacto con el ser humano es la terciopelo. Cuenta con todo un arsenal: camuflaje, colmillos enormes, veneno letal, fosetas termorreceptoras y un feroz temperamento. Primero ataca y luego pregunta. No le teme a nada. En Centroamérica y Sudamérica, esta pequeña aunque combativa serpiente muerde a decenas de miles de personas cada año. Y cientos de esos ataques son mortales. ¿Por qué? Su cabeza con forma de lanza es una gran advertencia, pero es rápida y difícil de ver.
Su camuflaje es tan eficaz que no se la ve hasta que ya es demasiado tarde. La serpiente terciopelo también se siente atraída hacia las zonas en las que hay muchos roedores. Su veneno, tanto hemotóxico como citotóxico, mata enseguida y destruye las células sanguíneas y los tejidos, destrozando órganos internos y provocando rápidas hemorragias en sus víctimas. Cuando la gente toma el sol en sus grandes y soleados porches, se puede producir una tragedia en cualquier momento. Esta joven terciopelo tiene el veneno suficiente para matar a 4 personas. Lejos de un centro médico y sin antídoto, una persona echándose la siesta podría morir en cuestión de horas. Lugar incorrecto. Momento inadecuado. La serpiente terciopelo no es la más grande ni la más fuerte, ni siquiera la más venenosa. Pero hay que tener en cuenta su célebre agresividad, su proximidad al ser humano y su alta tasa de ataques. Los resultados son claros. La terciopelo mata más personas en Sudamérica que cualquier otra serpiente. Eso es suficiente para superar a las de cascabel y hacerse con la primera posición de nuestra clasificación como la serpiente más letal de las Américas. Desde que Eva mordió la manzana, las serpientes han tenido una pésima reputación. Pero en realidad no buscan hacer daño al ser humano de forma intencionada. Vivir sin extremidades les ha dado a cambio un arsenal de habilidades para dominar su entorno. Armas químicas, sentidos superdesarrollados y una increíble potencia muscular. Sin las serpientes, la población de roedores se dispararía, las plagas arruinarían la agricultura y las casas estarían infestadas. Puede que les tengamos miedo, pero debemos darles espacio. Las serpientes hacen que el mundo sea un lugar mucho menos peligroso.